El software libre es la primera batalla en la liberación del ciberespacio. ¿Quién controla tu computadora? ¿Eres tú o es una gran compañía quien realmente la controla? ¿Qué es un ordenador? Un ordenador es una máquina universal. Ejecutará cualquier cosa que pidas, porque le diste un programa que ordena qué es lo que quieres que ejecute. El ordenador solo sabe cómo recibir una instrucción y ejecutarla, recibir otra instrucción y ejecutarla. El programa tiene las instrucciones que dicen qué hacer. Escribiendo el programa adecuado, puedes conseguir cualquier cosa, o al menos casi todo. ¿Quién da las instrucciones a tu computadora? Puedes pensar que obedece tus órdenes cuando realmente obedece a alguien más primero. Y tú solo puedes ser escuchado hasta donde la compañía te permita. Con el software hay dos posibilidades. Cualquiera de los usuarios controla el programa o el programa los controla a ellos. Es inevitable una u otra posibilidad. Para que los usuarios puedan controlar el programa, ellos necesitan 4 libertades esenciales. Esta es la definición de software libre. El software libre respeta la libertad de los usuarios y de la comunidad. Frecuentemente los llamamos libre, utilizando la palabra francesa o española, pronunciado como quieran. La cuestión es, ¿qué es lo que significa? No queremos decir que sea gratis. No hablamos del precio. Estamos preocupados por la libertad. Y a veces decimos free, libre, para demostrarlo. La libertad número 0 es la de utilizar un programa como quieras para cualquier propósito. La libertad número 1 es la de estudiar el código fuente del programa y cambiarlo para que así se ejecute la orden que quieras. ¿Pero qué es el código fuente? Normalmente cada programa tiene 2 formas. Hay una forma que puedes leer y entender, si conoces el lenguaje de programación. Ese es el código fuente. Es lo que los programadores escriben y cambian. Luego hay un ejecutable que es un banco de números que incluso un programador no puede entender. Si todo lo que tienes es ejecutable, podría ser un horroroso dolor de cabeza. Imaginarse qué es lo que hace, incluso más difícil de cambiar. Por lo que para tener la posibilidad real de estudiarlo y cambiarlo, tienen que darte el código fuente. Es un requisito indispensable. Con estas 2 libertades, cada usuario puede hacer una copia por separado, empezar a cambiarlo y hacer que ejecute la orden que quieran. Eso es control individual. Pero ¿qué ocurre si no eres programador? Cuando miras el código fuente, no puedes entenderlo. El control individual no es suficiente. También necesitamos un control colectivo. Significa que cualquier grupo de usuarios es libre de trabajar juntos para adaptar el programa a lo que quieran. Por supuesto, algunos serán programadores. Son quienes realmente escriben los cambios, pero lo hacen como parte del grupo, para lo que el grupo quiere. Por supuesto, el grupo no tiene que ser todo el mundo. Otros pueden usarlo de otra forma. Todos son libres para hacer eso. El control colectivo requiere 2 libertades esenciales más. La libertad número 2 es la de redistribuir copias exactas, hacer copias y redistribuirlas o venderlas cuando quieras. La libertad número 3 es similar, pero es para vender tus versiones modificadas. Puedes hacer copias y redistribuirlas o venderlas cuando quieras. Si realmente tienes estas libertades, el software es libre. Los usuarios controlan el programa, pero si una de esas libertades no existe, entonces los usuarios no controlan el programa. En cambio, el programa los controla a ellos y el desarrollador al programa. Eso significa que este programa es un instrumento de un poder injusto del desarrollador sobre los usuarios. Significa que los usuarios no tienen libertad. Eso no es libre y por eso tenemos que eliminar el software propietario. ¿Qué ocurre cuando tienes software propietario? A veces el programa fisgonea al usuario. A veces rastrea al usuario. A veces restringe al usuario. E impide a los usuarios hacer lo que quieren hacer. Como ven, el Blu-ray, el rayo azul, es su enemigo.
A veces el software borra los libros remotamente, tal y como Amazon hizo con 1984. A veces el desarrollador fuerza al usuario a instalar una actualización perjudicial, amenazando con eliminar alguna u otra funcionalidad si no se instala, como lo hizo Sony. Pueden incluso cambiar por la fuerza el software a distancia, como Microsoft puede con Windows mediante la puerta trasera universal. Incluso pueden sabotear a los usuarios, como Microsoft cuando le cuenta a la NSA sobre fallos en Windows. Información que pueden usar para atacar las computadoras de la gente. Eso es lo que básicamente tienes con el software propietario. El dueño tiene el poder sobre los usuarios y se aprovecha de este poder para definir algunas funcionalidades maliciosas para dañar al usuario. Por supuesto que no lo hacen porque sean sádicos, lo hacen únicamente por dinero, por avaricia. Tienen varias formas para sacar provecho de este poder sobre los usuarios, que no hace que incluso que los más pequeños sean menos malvados. Ellos no se avergüenzan por esto, incluso hacen conferencias donde hablan sobre las últimas novedades, sobre cómo aprovecharse el usuario gracias al poder que tienen. Básicamente, el software propietario, que es ahora para la mayoría de usuarios de software propietario, están usando malware propietario. Es software para tontos. ¿Cómo dejar de ser una víctima? Antiguamente tenías que dejar de usar computadoras, pero ya no. Ahora puedes unirte a nosotros en el mundo libre que hemos creado. En 1983 anuncié que desarrollaría un sistema operativo totalmente libre llamado GNU. En 1992 lo teníamos casi terminado, pero faltaba una pieza, el núcleo, el kernel. Linus Torvalds en aquel año liberó el núcleo Linux, con el que llenar el último hueco, y nos dio el primer sistema operativo completo para arrancar en un PC, GNU/Linux. Desafortunadamente, tener libertad por un lado no te garantiza mantenerla. Hay más de un centenar de versiones diferentes de GNU/Linux, conocidas como distribuciones. Algunas son enteramente software libre. Muchas contienen software propietario porque las mantienen personas no preocupadas por la libertad. Lo añaden a la conciencia a costa de la libertad. Por ello tienes que comprobar qué distribución es libre. Mantener tu libertad requiere un sacrificio, a veces un gran sacrificio, como ocurrió en Lexington. En nuestra campaña tienden a ser pequeños sacrificios. Cualquiera con un poco de madurez puede hacerlos. Por ejemplo, quieres aplicaciones, pero algunas no son libres. Si quieres libertad, tienes que hacerlo sin ellas. Puede haber algunos inconvenientes a sufrir por el bien de su libertad. Algunos sitios web ejecutan en el navegador software propietario escrito en JavaScript. Si no quieres ejecutar software propietario, deberías instalar LibreJS, que bloquea y evita el JavaScript no libre. A veces los servidores te ofrecen realizar tus tareas. Dicen, enviamos toda tu información. Obviamente, para tontos. El servidor hace la tarea y te devuelve los resultados. Supuestamente no deberías pensar sobre lo que pasa, porque es una nube, entre comillas, y no puedes ver lo que ocurre. Pues deberías mirar. Se ofrece como un sustituto del software y te quita el control de tu ordenador. Una gran parte de los servidores del mundo se ejecutan sobre GNU Linux y otro software libre. Sin embargo, creo que las computadoras más importantes donde establecer la libertad son las suyas, no la de los servidores. También merecen ser libres, pero por encima de todo es la gente la que merece libertad. Necesitamos avanzar y para ello tenemos que cruzar algunos obstáculos. Uno de ellos son las grandes compañías, que hacen mucho dinero teniendo el control sobre los usuarios. No quieren dejarnos avanzar. Tenemos que vencer su oposición. Otras son los medios de comunicación principales, que no hablan del software libre. Tienen un término que usan para evitar hablar de cuestiones éticas. Lo llaman código abierto, open source. Ahora se habla más o menos de los mismos programas, pero con diferentes ideas.
donde los activistas del software libre dicen es una cuestión de lo correcto y lo incorrecto. Los usuarios precisan libertad, queremos libertad. La gente que dice código abierto no quiere decir eso. Ellos en cambio dicen dejen a los usuarios cambiar el software y redistribuirlo y mejorarán el código. Corregirán muchos fallos. Quizás sea verdad, pero es un tema menos importante. Si queremos mantener nuestra libertad, tenemos que hablar de la libertad. Digan software libre, así nos ayudarán todo el tiempo. Otro obstáculo es que muchas escuelas enseñan software no libre, que básicamente es como enseñar a los niños a fumar tabaco. Es implantar la dependencia, lo opuesto a lo que las escuelas deberían hacer. La escuela debería preparar a los ciudadanos para vivir en una sociedad fuerte, capaz, independiente y cooperativa, lo cual significa enseñar software libre en las escuelas. Pero hay otra razón para hacer esto por la educación. Algunos niños quieren convertirse en programadores, son curiosos, quieren saber cómo funciona el programa. Cuando alguien que estudia software libre puede comprenderlo, el que estudia software no libre no puede aprender nada, porque el conocimiento en el programa no libre es retenido y negado a los estudiantes. Para defender el espíritu de la educación, la escuela debería asegurarse de que sus programas son libres. Hay otra razón aún más importante. Las escuelas deberían enseñar el espíritu de la buena voluntad, el hábito de ayudar a otros. La clase debería decir, si traes un programa a clase, es como si llevaras galletas a clase. Tienes que compartirlas con todos. No puedes guardártelas para ti solo. Tienes que compartir el código fuente para que otros puedan aprender. Así que no traigas ningún código propietario a esta clase. La escuela tiene que dar un buen ejemplo siguiendo sus propias normas. Deberías traer únicamente software libre a esta clase, excepto si es un ejercicio de ingeniería inversa. Otro obstáculo es que hay hardware para el cual no sabemos cómo escribir el código, porque tampoco nos cuentan cómo usar dicho hardware. Es sorprendente que quieran venderte el producto y no te digan cómo usarlo. Dicen, aquí tienes un programa no libre para utilizarlo. Ejecútalo y calla, no nos molestes. ¿Cómo se puede averiguar cómo funciona este hardware con ingeniería inversa? Tienes que estudiar todos estos ceros y unos para imaginarte qué hacen y anotar cómo utilizar el hardware. Para que alguien pueda escribir el programa libre, que lo haga. Es un trabajo duro, pero puede hacerse. Si quieres hacer una gran contribución técnica, eso es lo que deberías hacer. Cada nueva área, actividad de la vida, puede traer consigo nuevos derechos humanos que son necesarios. Los derechos humanos dependen unos de los otros. Si pierdes uno, resulta difícil mantener los otros. Por eso, hoy día la programación es tan importante para la sociedad. Que las libertades del software libre se encuentren entre los derechos humanos que la sociedad debe establecer y proteger. ¿Cómo ayudar? Puedes escribir software libre, organizar grupos en una campaña y persuadir a las escuelas y gobiernos para promover el software libre. Puedes ayudar a otra gente cuando tienen problemas usando software libre o incluso con la instalación. Puedes decir software libre y esparcir la idea filosófica. Cambiarse al software libre es el primer paso de la liberación del hiperespacio. Pero por supuesto necesitamos Internet. Necesitamos otras libertades allí como la neutralidad de la red y poner fin a la vigilancia de las personas.